Oigan, no. Ahora sí, como bomba le debe haber caído en Palacio Nacional las declaraciones del representante ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Venezuela. ¿Por qué le platico esto? Porque fíjese que se dio la revisión periódica de la condición de derechos humanos que hay en México, y esto se da en Naciones Unidas. Bueno, uno pensaría, pues sí, que va a haber señalamientos a México de países que no son muy afines a el gobierno de López Obrador. Pero ¿cómo estará la situación de derechos humanos en México, que hasta la delegación de Venezuela, así como lo escucha usted, la delegación de Venezuela se fue sobre la violación a los derechos humanos en nuestro país? ¿Cómo estarán las cosas, oiga, para que en Venezuela le propongan, le sugieran al gobierno mexicano que deje de atacar a la prensa, que fortalezca la libertad de expresión? Le preocupa mucho el tema a los venezolanos de la desaparición de los desaparecidos de México. ¿Cómo nos verán en el mundo? Y no crea que se lo estoy inventando. Mire, le pongo aquí las declaraciones que se dieron en el marco de la revisión periódica de derechos humanos en el caso de México en Naciones Unidas, y lo que va usted a escuchar es lo que dijo el representante del gobierno de Venezuela en ese foro. Mire, escuche usted. Le animamos a seguir colaborando con los mecanismos de derechos humanos con espíritu constructivo a fin de reforzar sus políticas en esta materia. Le recomendamos ajustar su legislación al marco del derecho internacional de los derechos humanos para corregir posibles restricciones a las libertades fundamentales y salvaguardar la labor de los periodistas en el país, reforzar las capacidades necesarias para acometer investigaciones expeditas, exhaustivas e imparciales de las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado, fortalecer las instituciones y políticas en materia de desapariciones forzadas de personas con el debido seguimiento a las acciones de búsqueda de los desaparecidos y el acompañamiento y protección integral de las víctimas. Pues entonces, ¿cómo verán las cosas, oiga? Que hasta los países amigos ya declaran en contra de lo que está sucediendo en nuestro país. Ahí lo vio usted, pero no solamente eso, lo hizo el propio expresidente Zedillo. Lo primero que hizo a su llegada a México fue decir: cuidado con el populismo, cuidado con López Obrador, cuidado con los atentados a la democracia. Usted dirá, eso es normal. Mire, quien haya vivido el régimen del PRI en este país sabe que el propio Ernesto Zedillo fue uno de los hombres que más le abrieron a la oposición las puertas. No solamente le entregó la banda presidencial Ernesto Zedillo al presidente Fox, y con esto terminó con 70 años de priismo. No solamente eso, ese hombre, Ernesto Zedillo, es el que permitió la llegada de el presidente López Obrador, en ese entonces, a la Ciudad de México como gobernante de la Ciudad de México. ¿Y por qué digo lo permitió? Porque su candidatura fue ilegal. Él no cumplía con los requisitos de residencia en la Ciudad de México para gobernarla. Pero con tal de democratizar las cosas, Ernesto Zedillo le facilitó la llegada. Hoy vemos las consecuencias de eso, pero ¿hasta dónde habremos llegado? Oiga, que los que eran aliados, los que impulsaron la llegada del obradorismo al poder, incluyendo a Venezuela, que tanto se ha beneficiado de la relación con México, ¿cómo ve? Hasta ellos señalan ya el tema de los derechos humanos, de la persecución a la libertad de expresión. ¿Cómo será la sordera en Palacio Nacional, que ni siquiera quieren escuchar lo que sus aliados, los que en su momento fueron sus aliados, están diciendo sobre la situación de derechos humanos en nuestro país? Pero esa es una historia que todavía está por escribirse.